Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bri. Hoy les traigo un proyecto muy bonito, diferente y súper fácil de hacer. Vamos a tejer un bolso con forma hexagonal, también conocido como bolso Solaris. Es un diseño minimalista, ideal si estás empezando en el mundo del crochet. Así que si estás buscando un proyecto económico, rápido y con mucho estilo, este es para ti. No olvides suscribirte al canal para no perderte más diseños como este. Vamos a los materiales. Estos son los pocos materiales que vamos a necesitar, nada de accesorios más que el trapillo, la etiqueta, 2 marcadores, estaré utilizando el ganchillo número 6, aguja lanera para esconder las hebras, tijera y pedacito de trapillo que te haya sobrado de otro proyecto para hacer el accesorio. Comencemos. Ok, tomamos el trapillo, estiramos, vamos a hacer un anillo mágico. Tomamos el trapillo, dejamos un poco, pasamos, formamos una especie de X, lo sostenemos con el dedo meñique, vamos a hacer lo que son puntos altos, ¿no? Entonces en este caso la segunda hebra la tomamos, damos vuelta, la pasamos por la primera hebra en medio, tomamos el trapillo que estamos sosteniendo, la pasamos, ¿sí? De esta manera. Tomamos nuevamente el trapillo que estamos sosteniendo y la pasamos por esas 2 hebras que formamos. De esta manera hacemos 2 cadenitas, 1, 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Tomamos trapillo, pasamos por el anillo mágico, tomamos hebra, damos un poco de altura, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahí está el primer punto alto. Lazada, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por 2 y pasamos por los últimos 2. Tenemos 3. A esto le vamos a llamar un grupo. Este es un grupo de 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenitas al aire, 1, 2, ¿ok? Siempre va a haber 2 cadenas de separación entre los grupos. Lazada, nuevamente por el anillo mágico pasamos, damos un poco de altura, pasamos por 2 y pasamos por 2, punto alto. Sí, vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Tenemos uno, vamos a formar el otro. Así. Y el tercero. En el cuerpo del bolso solamente vamos a trabajar con puntos altos, ¿ok? Tenemos otro grupo de 3 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Vamos a hacer 6 grupos de 3 puntos altos. Aquí llevamos 2 y entre cada grupo hay una separación de 2 cadenas al aire. Ahí está. Seguimos. Tercer grupo, 2 cadenitas y seguimos con los otros 3 grupos. Aquí tenemos 1, 2, 3. Hagamos 3 grupos más y nos vemos ya casi al final. Estoy por hacer mi último punto alto de mi último grupo. Lazada, ingresamos. Ahí está, 2 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 en total. Y entre cada grupo lo divide en 2 cadenitas al aire. Siempre va a ser de esta misma manera. Entre cada grupo tiene que dividir 2 cadenitas. Ahora vamos a unir. En el primer punto hicimos 2 cadenitas al aire, ¿no? Que simulamos lo que es el punto alto. 1, 2 y en el tercero vamos a ingresar. 1, 2, 3 en el tercero. Ingresamos para hacer lo que es un deslizado, ¿sí? En la tercera cadenita. 1, 2,
y 3 cadenas para altura del punto alto. Solamente vamos a trabajar con puntos altos en el cuerpo de nuestro bolso. Ya hicimos uno que equivale a este punto de base, 2 y 3. Vamos a hacer 3 acá también. Hicimos uno, lazada en el siguiente punto, tomando las 2 hebras de la cadena, o sea la cadena completa, hacemos punto alto. Siguiente, aquí está. Ahí están los 3 puntos por cada punto de base. 1, 2, 3. En este grupo ya hicimos las 3. Ahora, donde están las 2 cadenitas, siempre vamos a hacer 2 puntos altos, pero cada punto va a estar dividido por las 2 cadenitas. De esta manera, lazada, ingresamos en las cadenas que hicimos al aire. Ahí, hacer nuestro primer punto alto. Lo dividimos con las 2 cadenitas. Nuevamente hacemos un punto alto ahí mismo, ¿sí? En las 2 cadenas al aire. Siempre lo vamos a hacer así. Siempre donde están esas 2 cadenas al aire vamos a hacer esos 2 puntos altos en la cual lo dividen 2 cadenas al aire, ¿sí? Un punto alto, 2 cadenas al aire, un punto alto y seguimos con los puntos de base. Lazada, aquí están las cadenitas, 1, 2, 3. Estas son las de cadenitas al aire, es donde vamos a hacer los otros. Tomamos toda la cadena, ¿sí? Las 2 hebras para hacer nuestros puntos ahí también. Siguiente. Ahí está la cadena, ¿sí? Por cada punto está la cadenita. De esta manera, lazada, ya están los 3 puntos por cada punto de base. Ahora vamos a hacer lo que es los 2 puntos altos ahí en medio, pero divididos por las 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente ahí mismo. Seguimos. No vamos a estar haciendo cadenitas entre los puntos, sino que solamente ahí, ¿sí? Donde están las cadenitas al aire, solamente es ahí donde vamos a hacer las 2 cadenitas para dividir cada grupo. Tenemos 1, 2, son 6 de igual manera, siempre van a ser 6 grupos de puntos altos. Lazada, siguiente cadenita. Estas no, estas son las cadenas al aire, ¿ok? Ahí están los 3. Contamos 4 porque este ya es parte del grupo, ¿sí? Desde que se dividió con las cadenitas es parte del grupo. Lazada, vamos a hacer el último punto de ese grupo. Y las 2 cadenitas. Lazada, nuevamente ahí donde hicimos ese punto alto, ¿sí? En donde están las cadenitas al aire, hacemos otro punto para empezar el otro grupo. Entonces de esta manera es que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a estar aumentando por cada hilera 2 puntos en cada grupo. Aquí habían 3, aquí van 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, en la cual lo divide cada cadenitas, ¿no? Cadenita que estamos haciendo al aire. Entonces de esa manera la siguiente hilera van a ser 7, 9, 11, o sea, van a ir aumentando 2 puntos altos por cada hilera. Lazada, seguimos al siguiente. No vayan a confundir que este punto se hizo en esa cadena, no, porque lo tapa, pero este es lo que es la cadenita del siguiente punto, que son estas, 1, 2, 3. Estoy por hacer mis últimos 2 puntos altos. Aquí está mi último grupo, que lo voy a terminar con este, donde están las 2 cadenitas al aire. 2 cadenitas, punto alto nuevamente ahí, porque empezamos con las 3 cadenas, pero abajo del primer punto alto, ¿no? De abajo.
Vamos a terminar con nuestro punto alto ahí donde están las dos cadenitas, ¿ok? Ahora vamos a, aquí no hacemos cadenita porque está en este grupo, ya lo hicimos antes. Solamente vamos a unir en la tercera cadenita. 1, 2, 3, en la tercera tomamos las dos hebras, dejando la lomita de atrás, deslizado, ¿ok? De esta manera. Siempre van a ser 6 grupos, ¿ok? Vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Siempre vamos a hacer 3 cadenitas al aire cuando empezamos, que simula a un punto alto. Lazada y seguimos. 1, 2, 3. Siguiente cadenita. Siguiente cadenita. Punto alto por cada punto de base. 4 puntos altos. Ahora vamos a tomar lazada. Ya están los 4 puntos altos de los 4 puntos de bases. Ahora nos dirigimos donde están las cadenitas al aire. Ahí hacemos nuestros puntos altos, en la cual lo divide sus dos cadenas. Ahí está. 2 cadenitas y otra vez punto alto. Seguimos con nuestras lazadas en nuestras cadenitas. ¿Ok? Recuerden, punto alto por cada punto de base. Donde están las dos cadenitas, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto otra vez ahí y seguimos. Nos vemos por acá. Ya hice mi último grupo. Aquí en donde están las 2 cadenitas hice un punto alto. Ya hice mis 2 cadenitas para dividir. Voy a hacer el punto alto ahí mismo. Las cadenitas. Ahí está. Y voy a hacer mi último punto alto ahí. En este punto falta uno. Lazada, tomamos las 2 hebras de la cadena de esta manera. Solamente verifiquen que siempre suban 2 puntos por cada hilera, ¿ok? Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5 por grupo. Aquí tenemos que hacer 7, ¿no? Pero bueno, ahorita lo contamos. 1, 2, 3. En la tercera cadena, tomando solamente las 2 hebras, ¿sí? Dejando la lomita, vamos a hacer un deslizado para unir. 3 cadenitas al aire o de altura del punto alto. Y de esta manera. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Por cada grupo va subiendo 2 puntos. ¿Ok? Voy a seguir trabajando hasta llegar a la sexta hilera. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Seguiré trabajando esas 3 hileras más. Recuerden, en los grupos no va a haber cadena de división por punto. Solamente las 2 cadenas al aire que vamos a hacer es cuando nos saltemos al siguiente grupo. Ok, grupo de puntos altos. Ahí, 7, 2 cadenas. 7 puntos, 2 cadenas, 7 puntos, cadenas. En el siguiente, 9 puntos, 2 cadenas, 9 puntos, cadenas. Siguiente, 11 puntos. El siguiente y última, 13 puntos, 2 cadenas, 13 puntos, 2 cadenas. También, cada que vamos a hacer el punto alto, ingresamos solamente tomando las 2 hebras de la cadena. No así, no. Todo no. Solamente aquí sí, en los 2 de altura del aire que hicimos, sí. Ahí sí, se toma lo que es la cadena completa. Pero en los puntos, no sé si se logra ver.
ahí, dejando esta. No aquí, aquí. Nos vemos en la sexta vuelta. Estoy por hacer mi último punto alto. Esta es la última cadena. De esta manera vamos a cortar. Cortamos hebra. Sacamos. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar una cadenita. De afuera, en la tercera cadenita, 1, 2, 3, tomando las 2 hebras. Pasamos y luego en esta última cadena formada vamos a ingresar y pasamos también la lomita hacia atrás y le damos ahí la medida de las otras. ¿Miren? Vamos a pasarla hacia atrás. Tenemos que esconder esta y esta del nudo mágico, esta por abajo de los puntos y esta por acá, por abajo de los puntos altos. Ok, ya escondí la hebra, lo pegué con pegamento de tela, ¿sí? En cada punta. Vamos a medirlo. Así lo voy a medir. 26 centímetros. A ver, de esta manera. 23,5. Ok, si ustedes están trabajando con un trapillo más grueso, por ejemplo el de 3 centímetros, no es necesario hacer tantas vueltas. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con unas 4 o 5 creo que ya le pueden llegar a esa misma medida. Ok, recuerden que siempre fueron 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en cada hilera subimos 2 puntos altos. Aquí hay 3, 5, 7, 9, 11 y 13, ¿no? De aquí a acá. 13. Ahora tenemos que hacer otro igual a este. Por aquí ya lo tengo. Y escondí las hebras también. Ahora vamos a tejer nuestro lateral. Para tejer nuestro lateral vamos a trabajar con puntos bajos. Vamos a hacer un nudo corredizo y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a trabajar por la parte de atrás. En la segunda lomita, puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. La primera es de altura, nos saltamos a esta. Entonces en total van a ser 5 puntos a trabajar. Ahí están los 5 puntos bajos. Cada que comenzamos una hilera vamos a hacer una cadena al aire. Damos vuelta el tejido y continuamos trabajando los 5 puntos bajos. Esta cadena al aire no se trabaja. La segunda cadenita tomando las 2 hebras, o sea la cadena completa, puntos bajos, 5 puntos bajos. Ahí está nuestra segunda hilera. Cadena al aire, damos vuelta, primera, segunda cadenita. Empezamos a trabajar nuestros 5 puntos bajos. Y así hasta llegar, vamos a contar en este momento cuántas hileras necesitamos para nuestro lateral. Así va a ser donde voy a tejer desde acá, mi lateral. Y aquí a donde comencé y donde terminé lo voy a dejar de este lado. Ahora con los marcadores voy a designar dónde va a ser lo que es la parte de arriba de mi bolso, que va a ser este, ¿sí? Y desde acá vamos a empezar a tejer nuestro lateral hasta acá. Entonces tenemos que empezar a contar cuántas cadenitas tenemos
para así saber el número de vueltas que tenemos que hacer. Entonces, no voy a contar por ahora las 2 cadenas al aire, solo voy a contar lo que son las cadenitas que están en medio en los puntos altos. Aquí hay 13, en cada lado hay 13, pero en excepción donde terminamos, ahí van a haber 14, ¿sí? Porque hicimos la cadenita que fue que conectamos, hicimos la conexión para terminar, ahí hicimos una cadenita más, entonces aquí va a ser 14 donde estábamos terminando y empezando, en ese lado, en ese grupo van a haber 14 cadenitas. 13, 14, 13, 13 y 13, porque estos todos son iguales. A diferencia de este, como les digo, hicimos la cadenita extra para cerrar. 13 más 14 más 13 más 13 más 13. Y le agregamos un punto por cada, en este caso digamos esquina. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Las 6 esquinas. Entonces sumando todo eso serían a 72. Quiere decir que vamos a hacer 72 hileras de nuestro lateral. Aquí llevo, que hemos empezado a hacer 1, 2 y 3, ¿sí? Ya hice 3 hileras. Tengo que hacer otros 69 hileras más. 69, 70, 71 y 72, que son realmente las que necesito. Entonces voy a seguir trabajando mi lateral, recuerden, cadenita al aire, y seguir trabajando puntos bajos. Así de sencillo, solo puntos bajos. 5 puntos en cada vuelta. Sigo hasta llegar a las 72 vueltas, ¿ok? Como les digo, cuéntenles de esa manera. Si van a hacer menos, por ejemplo, si están utilizando el trapillo más grueso y van a hacer menos vueltas, entonces cuéntenlo de esta manera. Por último, cuenten las esquinas y cuenten cuántos puntos altos tienen, cadenitas, sin contar las 2 al aire. Y ahí le suman todo. Aquí nos dio a 72. Entonces voy a terminar de hacer el lateral y regreso con ustedes. Ok, estoy por hacer mi último punto de mi última hilera. Así, no terminamos con cadenitas, solamente hasta ahí. 72 puntos. Aquí donde dividan estas líneas, hay 2 hileras de puntos bajos. ¿Sí? Aquí hay 2 hileras. Aquí hay 2, donde están estos nuditos. Una, aquí hay otra. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente hasta contar las 72 hileras. Ahora vamos a unirla al bolso. Vamos a traerlo acá. De esta manera. Voy a quitar aquí. Voy a dejarle en el otro. Aquí, por ejemplo, están las 2 cadenas al aire. Y de estas no voy a tomar esta en ninguna de las esquinas. Solamente voy a tomar esta que está cercana al siguiente grupo. Esta. Y voy a tomar nada más una hebra. La hebra que voy a tomar va a ser siempre esta, dejando intacta la exterior. ¿Sí? De este lado también voy a tomar esta de adentro y voy a dejar intacta esta de afuera. Y de mi lateral va a ser así, de esta manera. Ahora lo vamos a unir, pero les quiero mostrar dónde vamos a tomar. Este es el primer punto donde tenemos la orejita. El segundo punto es este, ¿no? Aquí. Si lo agregamos de esta manera, este es el punto bajo. Así. Ahí está la B, la lomita. Ahí están las 2 hebras. Vamos a tomar esta. La del lado izquierdo, esta. La que se ve aquí. Si lo vemos de este lado, esta. Aquí hay 1, ¿sí? La orejita. 2. Y de esta, aquí en medio donde están estas lomitas, estos 2 puntos así, está como la B también, aquí. De esa vamos a tomar esta de acá, dejando intacta esta. Tomemos las que están alineadas. Esta.
¿ok? De este lado. Y de este otro, bueno, de este otro les muestro una vez ya pasamos al otro lado. Por el momento entonces vamos a iniciar. Esta es la esquina, ¿no? La parte de arriba que va a quedar de mi bolso. Voy a tomar, recuerden, de las dos cadenas, esta de acá que está más cerca de mi grupo de este lado, esta, así, voy a jalar la orejita, ahí, de esta manera, la pasé, ¿sí? En medio de la cadena, y ahora voy a tomar la siguiente en medio de la cadena y tomar el siguiente punto, recuerden de la B, esta pequeñita, la hebra más pequeña, ahí. Vamos a hacer deslizados. Pasamos por esas dos, damos altura y hacemos nuestro primer deslizado. Siguiente en medio de la cadena, tomando esa hebra. Y de estas dos, esa, ¿no? En medio también pasamos. Y así vamos a estar trabajando en todas. Esta. Aquí estoy mi último punto antes de llegar a la esquina. Damos altura, recuerden siempre dar altura a nivel de esta orejita para que no se va a encoger el tejido, ¿sí? Que salga siempre las cadenitas al mismo nivel que las otras. Ahora, aquí están las dos cadenas al aire de la esquina. Vamos a saltarnos esta primera y vamos a seguir en esta que está más cercana al siguiente grupo. Recuerden, de todas, esta, de las dos cadenas, nos saltamos esta que está más pegada a este grupo. Y así sucesivamente. Vamos a seguir. Y aquí no saltamos nada porque están exactamente los 72 puntos que deben de haber. Ahí está. Y seguimos de la misma manera y nos vemos por acá. Y en este lado, recuerden aquí cuando comenzamos nos saltamos la primera de acá y nos empezamos en la segunda. Entonces en este lado también tenemos que dejar la primera libre, como acá. Entonces al terminar sí vamos a tomar la que le sigue, cadenita al aire. Ahí, esta, con esta de esta manera. Vamos a tomar esta de acá. Ok. Esa. Miren cómo queda. Estamos dejando ahí la hebra intacta y quedan ahí la cadenita y una hebra más. Queda bonito. Vamos a dirigirnos a al siguiente lateral. Estamos así, el trapillo hacia abajo. Vamos a hacer, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 5 deslizados. Y tomando nada más la hebra, esta hebra. ¿Sí? Aquí está la cadenita, esta. En medio de la cadena, tomando esa hebra. Damos altura. Ingresamos en la primera, trapillo, así. De esta manera. Siguiente.
4 y 5. Ahí están las 5 cadenitas de lado. Ahora vamos a tomar el otro lado. Así, esta es la parte de adentro que va a quedar de nuestro bolso. De esta manera, así, de afuera. De este lado, recuerden como hicimos, tal como hicimos acá. Estas son las 2 cadenitas. Vamos a tomar esta de acá. Esta la dejamos aquí. Esta. Vamos a poner de este lado así el tejido para que las cadenitas nos queden por acá. ¿Sí? Los deslizados. Así, esta orejita, sacamos el ganchillo. Como les digo, estas cadenitas son de al aire. Vamos a tomar esta. Este lado, ok, en medio de la cadena, dejando intacta estas. Para tomar la orejita, pasarla. El trapillo tiene que quedar hacia arriba. Hacia arriba. Nos dirigimos a la siguiente cadena. Esta, el siguiente punto. Ahora de este lado, recuerden esta. Esta que se ve del punto bajo, que está así. Vamos a tomar esta. Y de esta ok, dejando intacta esta de adentro de estos. Y de estos dos, esta. Tomamos entonces así. Trapillo, miren, está atrás del ganchillo. Tomamos e ingresamos. Damos altura, deslizado. Siguiente con nuestra siguiente. Siguiente. Y de igual manera como hicimos allá, de las 2 cadenas al aire, esta saltamos y nos dirigimos a esta. Saltamos y nos dirigimos a esta. Nos vemos por acá. Tenemos 2. Ok, estoy llegando a mis últimos 2 puntos. Quito el marcador. De las 2 cadenas al aire, recuerden esta, de igual manera como hicimos acá, dejamos la primera intacta. Aquí de este lado la primera, esta la dejamos intacta, seguimos a esta, la que le sigue. De los 2 puntos, este de acá, ok. El último punto este, que vamos a tomar. Ahora vamos a hacer las 5 cadenitas tal como hicimos acá, en este lado. El trapillo hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, tomando esa hebra de acá. Ingresamos en medio de la cadena y hacemos nuestros deslizados. Un, 2, 3, 4 y la última acá, esta cadena, 5. Ahora nos vamos a dirigir donde ingresamos e hicimos la primera conexión de lateral, ahí. Esta es la otra cadenita al aire, recuerdan, aquí hicimos la conexión, ahí vamos a ingresar, así, y vamos a hacer un deslizado. Ahora vamos a hacer 65 cadenitas. 1, vamos a hacer ya lo que es el asa de nuestro bolso. 1, 2, 3, 4, 5, 63, 64 y 65. Ok, ahora vamos a hacer la conexión al otro lado, aquí, de igual manera, donde está conectado el lateral. Ingresamos y hacemos un deslizado.
así. Ahora vamos a hacer deslizados para dirigirnos a este otro lado y hacer el asa. De este lado, aquí están las cadenitas, vamos a tomar siempre la hebra de arriba, esta, dejando intacta esta. Ok, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Esa hebra vamos a tomar. Ahí. Siempre dándole altura para que no se vaya a encoger el tejido. Ahí. Ahora nos vamos a dirigir e ingresamos, ¿sí? Donde está la conexión. Ahí. Donde está la conexión de lateral. Para hacer nuestro deslizado. Ahora vamos a hacer nuevamente las 65 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 64 y 65. Ahora, de igual manera donde hicimos la conexión, ahí vamos a hacer un deslizado. De esta manera. Ahora nos vamos a dirigir al siguiente lateral, haciendo deslizados en este lado. Siempre que terminemos acá, nos dirigimos a este lado, tomando esta hebra de la cadena. Aquí la última. Seguimos haciendo deslizados. Si ustedes creen que su asa es muy corta, sigan haciendo más cadenitas, ¿sí? Hasta el largo deseado. Yo lo voy a hacer como un tipo bolso de mano o me lo agrego al hombro, pero si ustedes quieren más largo como un tipo crossbody, entonces en este caso sí van a hacer muchas más cadenas, ¿no? Que sean mucho más largas, no tanto porque recuerden que también esto estira, entonces que no les vaya a quedar muy abajo lo que es el bolso al agregarle el peso. Bueno, vamos a continuar. En cada cadenita, sin saltarnos ni una, vamos a hacer deslizados, tomando siempre la hebra de arriba, esta, sin tomar más nada que la hebra, dejando intacta esta de abajo, ¿ok? Así lo vamos a hacer en todo el asa, solamente deslizados. Seguiré haciendo mis deslizados. Nos vemos por acá. Aquí estoy llegando a la esquina. Aquí hay una medio escondida. Recuerden, en cada cadenita no vamos a saltarnos ni una. Y deslizados en cada una de estas, tomando esta hebra de arriba, esta, de este lateral también de igual manera, así. Siguen haciendo deslizados, por ejemplo aquí llevo 2, aquí tiene ya 2 hileras. Vamos a hacer nuestra segunda en este lado, ¿no? Al realizar los deslizados, todo acá, tomando esta hebra de la cadena, dejando esta intacta, así. Luego la tercera y hasta ahí. Solamente voy a hacer 3 vueltas. Si ustedes quieren dejar el asa más gruesa, pueden seguir haciendo deslizados hasta el grueso deseado. Sigo y regreso con ustedes para dejarles saber cómo cerramos. Ok, aquí estoy llegando ya para cerrar. Ya hice mis 3 vueltas. Miren este lado.
Aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Si ustedes quieren seguir, recuerden tomar siempre la hebra de arriba, esta hebra, en toda y cada una de las vueltas. Entonces aquí ya están 3 vueltas y 3 vueltas. Entonces aquí es donde comenzamos a hacer lo que son las cadenitas para nuestras asas. Si ustedes gustan, pueden agregar, como por ejemplo cuando vayan a hacer sus primeras cadenas, agregar un marcador en cualquier lado de aquí para que ustedes sepan que acá en este lado también vamos a hacer el cierre, ¿ok? En caso de que ustedes crean que se les puede olvidar dónde comenzaron. Seguimos acá. Aquí es la última, voy a hacer esta. Y voy a cortar trapillo. Un poco de trapillo restante para que lo podamos esconder. Sacamos lo que es el trapillo y con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer la cadenita aquí, en esta. Entonces vamos a tomar lo que es de aquí, de este lado, de adentro hacia afuera, ambas hebras, así, y luego en esta cadenita pasando esta lomita también, así, y tratando de ahí formar la cadenita bien como las otras, a la medida de las otras. Y lo que es el trapillo lo escondemos abajo de los puntos. Por debajo de todos estos puntos. Luego lo escondo para no hacerles el video tan largo. Ahí está. Miren. Punto bajo, aquí hay una línea. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedan así las líneas. Y de este lado también. Aquí están los nuditos del punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaron iguales. Así. Le agregué relleno para que vaya tomando ya su forma. Y le agregué mi etiqueta también. Ahora vamos a hacer el pequeño accesorio. Para el pequeño accesorio voy a estar utilizando el mismo color para la parte de en medio. Vamos a hacer un anillo mágico. Sostenemos, dejamos un poco de hebra, formamos una especie de X, sostenemos con el meñique, pasamos a través de la primera, jalamos la segunda, damos vuelta, tomamos hebra que estamos sosteniendo y la pasamos. Vamos a hacer puntos bajos, es por eso que lo hacemos de esta manera y no como al principio. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos. Pasamos a través del anillo, pasamos por 2, jalamos, pasamos por 2, 3, 4 y 5. Jalamos trapillo para cerrar el anillo mágico. Ahora vamos a cortar el trapillo. Luego escondemos esta hebra y vamos a tomar el otro color que vamos a estar utilizando. En este caso voy a estar utilizando el blanco para los pétalos de la flor. Voy a cerrar, estoy así, ingreso en la primera cadenita, ¿sí? Esta es la primera, ingreso, tomo trapillo, dejo un poco para luego esconderlo. Así. Lo ingreso por la cadena, de esta manera. Trapillo este lado. Y lo ingreso por la que tenemos en el ganchillo. Vamos apretando acá. Y apretando el otro lado. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Ahí mismo en esta cadena vamos a hacer 2 puntos altos. Lazada, pasamos por la cadena completa. Voy escondiendo hebra. Damos altura, pasamos por 2 y pasamos por 2. Nuevamente ahí mismo, ¿sí? En la primera cadenita.
pasamos por 2 y pasamos por 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y la paso ahí mismo donde hice esos 2 puntos altos. Hacemos un deslizado de esta manera. Ahí estamos formando el primer pétalo. Luego esto, a la hora de esconderlo, lo apretamos para que no quede así. Ok. De igual manera el blanco lo voy a dejar un poco, lo voy a dejar suelto, todavía no lo voy a esconder para que esto se me esconda a la hora de apretarlo. Bueno, estamos así con el deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y en la siguiente cadenita vamos a hacer los 2 puntos altos, lazada, pasamos por 2, pasamos por 2, lazada ahí mismo en esa cadena, pasamos por 2, pasamos por 2. Ahora 3 cadenitas, 1, 2, 3 para cerrar ahí mismo donde hicimos esos 2 puntos altos. Vamos a hacer un deslizado, ingresamos, ¿sí?, por la cadena completa, deslizado. Ahora seguimos tal como hicimos en este, 3 cadenitas, lazada en la cadena siguiente, los 2 puntos altos, y las 3 cadenitas, 1, 2, 3 para cerrar ahí mismo donde hicimos los 2 puntos altos, donde los ingresamos, el deslizado, 3 cadenitas, siguiente punto, siguiente cadena, hacemos los 2 puntos altos, y ya hice mis 3 cadenitas al aire. Ahora voy a terminar ahí mismo donde hice mis 2 puntos altos, a terminar con mi deslizado, así de esta manera. Ahora voy a hacer una cadenita, voy a jalar bien y para apretar lo que es esa cadena hasta el largo deseado que quieren dejarle este cordón. Yo lo voy a dejar un poco así, de esta manera, un poquito largo, y luego cortamos para esconderlo. Yo lo que hago aquí es amarrarla con la hebra más cercana, ¿sí?, con esta hebra, pero primero aprieto ahí lo que está flojo y luego esto lo amarro una sola vez, así, y lo paso por debajo de los puntos, y así nos quedó nuestro accesorio. Si ustedes quieren hacer un pétalo más, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hacen un punto bajo más de base. Ok, vamos a agregárselo de esta manera. Miren la parte de atrás, escondí lo que son las hebras, no se nota nada. Aquí se lo voy a agregar de esta forma, así. Y bueno, así de fácil tienes un bolso único, moderno y hecho completamente por ti. Por favor, dale like y cuéntame en los comentarios si te gustó este diseño y si lo vas a hacer. Gracias por estar aquí y te espero en el próximo video.